Hola, ¿cómo están para todos? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Sostenibilidad 2050. Líderes empresariales toman la palabra. Un espacio que SECODES creó para dialogar con líderes que están manejando y gestionando las empresas para tomar las mejores decisiones con un enfoque de sostenibilidad. En esta ocasión tenemos una invitada súper especial. Queremos buscar una alianza y una articulación entre la seguridad, salud en el trabajo, cómo se articula y cómo linkea con el tema de sostenibilidad. Nuestra invitada se llama Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad. Adriana, muy buenos días. Gracias por recibirnos. Está espectacular tus oficinas, tus instalaciones tan maravillosas. Gracias por recibirnos y qué bueno tenerte en este espacio. Sergio, de verdad para el Consejo Colombiano de Seguridad es muy grato contar con la presencia de SECODES, la tuya y de todo el equipo que nos acompañan hoy en este espacio, muy alineado en lo que ha significado llevar 70 años en esa gestión que hemos hecho en nuestro país. Entonces, para nosotros de verdad un verdadero placer que nos estés acompañando hoy Oye, en esta ¿verdad? mañana. Felicitaciones, feliz cumpleaños. 70 años cumple el Consejo Colombiano de Seguridad. Buenísimo, me parece fantástico. Sí, 70 años haciendo, cuidando a los trabajadores en Colombia, haciendo una gestión sostenible, pero yo creo que más allá y un poco de eso lo vemos en nuestro libro El anhelo de un abrazo que recopila, Eso que nos tocó bajar, ¿no? Porque habían muchos, ¿ah? sí, había muchos, nos tocó dejar aquí El anhelo de un abrazo que recopila un poco lo que ha sido la mirada de la seguridad y salud en el trabajo, acompañando cada momento del desarrollo económico del país. Yo creo que es una oportunidad para que todos los colombianos entendamos que desde siempre el desarrollo de cualquier actividad mercantil está acompañada desde ese cuidado del talento humano, de esas relaciones que tenemos con nuestro planeta y obviamente ese impacto que tenemos con nuestras comunidades. Entonces, pues sí, ha sido un año muy especial. Nos encanta de verdad que en esta conmemoración de los 70 años, porque no es solamente el momento que vivimos, sino en realidad Mm. todo lo que hay alrededor de, sobre todo de permitir recordar, ¿sabes? Yo creo que tal vez lo más importante de estas celebraciones es poner un alto, ver exactamente esa generación de valor a través del crecimiento de una Colombia que ha tenido un desarrollo Ujú. importante en los últimos 100 años y que durante los últimos 70 el Consejo Colombiano de Seguridad ha estado acompañándolos y bueno, también pensando hacia el futuro y las necesidades que necesitamos como país. Y aquí me encanta que yo sé que arrancamos así todos apasionados, ese tipo de cosas. Me gustaría que nos contaras, más que presentar tu perfil, me gustaría Ujú. que les contaras a las personas que nos están viendo, escuchando, quién es Adriana Solano Luque a nivel profesional Ok. y a nivel familiar. Porque aquí lo que tratamos de hacer es como ver ese líder empresarial, pero también ese ser humano que está detrás del líder, que tiene familia, que tiene una cantidad de cosas que a veces no lo mostramos en un medio en lo que compartimos. Ay, Sergio, pues nada, Adriana Solano es una mujer que desde siempre ha estado muy conectada con el propósito. Mi vida laboral arrancó en el sector asegurador y arrancó en el sector asegurador porque entendí desde muy joven que los seguros llegaban en un momento de la vida cuando tú más lo necesitas. Y, y a mí me parecía un hit que a pesar de estar viviendo una situación desafortunada, porque cuando se materializan los riesgos es una situación desafortunada, había algo, así sea desde el punto de vista económico, que te garantizaba poder salir adelante y poder tener un resurgir en la vida. Y, y desde siempre, pues mi carrera en el sector asegurador, digamos, la viví con mucha pasión porque me conecté con ese propósito y cuando ya llega la oportunidad de liderar el Consejo Colombiano de Seguridad aún más, porque es estar en ese antes, en ese camino de la prevención, es hacer esa gestión de manera eficiente y garantizar, sobre todo desde el rigor que nosotros hacemos, que cuando un trabajador sale de su casa vuelve a abrazar a quienes más ama. Y entonces mi vida profesional pues ha estado marcada en mucho propósito alrededor de eso. Soy Además, administrador de empresa de la Sabana, administradora. MBA o sea, tenías claro lo que quería porque hiciste un MBA tan inseguros, ¿o no? ¿Me estoy equivocado, cierto? Soy MBA de INALDE, Mm. digamos que siempre pues con una mirada eh, muy
mucho más estratégica de, sobre todo, cómo la toma de Ujú, decisiones en un entorno humanista impacta y genera resultados organizacionalmente. Entonces, digamos que esa fue la razón un poco del MBA, porque por detrás, pues ujú, tengo un recorrido en el camino asegurador muy enfocado en el tema de productos. Creo que mi vida ha estado alrededor de eso, muy, muy enfocada en los productos de seguridad social. ok, Eso es tal vez lo que me trae acá. Estuve en el desarrollo desde la primera compañía en cómo crear mercado en los ramos de la seguridad social, convencida desde siempre que a veces los colombianos y las nuevas generaciones no lo ven, pero mm, nosotros hasta hace 30 años de verdad garantizamos un cuidado estatal sostenible desde el punto de vista de ujú, salud, desde el punto de vista de los riesgos derivados de cuando uno ya es viejo, o lo que llamamos pensional, y desde el punto de vista de riesgos laborales. Entonces, ujú. eh, ese ha sido como el camino, posteriormente pues ya con una visión un poquito más estratégica, pero siempre creyendo que son las personas y ese interactuar con las personas lo que hace que los resultados organizacionales se den. Bueno, mamá de Juan Andrés y Me Mariana. encanta tu perfil LinkedIn, tienes me encanta. Sí, Eso no es normal, ¿no? Que la gente coloque no, tal pero vez me encanta. Eso es, sí, definitivamente lo que más me llena de orgullo es ser mamá de Juan Andrés y Mariana. Yo creo que Dios me dio la oportunidad de ser mamá. De todos los procesos de aprendizaje que he tenido en mi vida, definitivamente el que más ha dejado aprendizajes en mí es ser mamá de ellos. Todos los días me enseñan nuevas cosas. Yo siempre digo que para mí es más fácil venir a la oficina y generar números que estar en la cotidianidad con ellos, porque el aprendizaje con ellos es todo lo que uno claro. cree que funciona, al otro día ya no funciona, ya están en otra edad, en otro momento, con otras necesidades, otros sueños. Y al ser mamá de dos hijos, niña y niño, pues se vuelven como dos hijos Ujú. únicos, ¿no? Entonces uno tiene ahí como un desafío permanente A mí porque me las encanta necesidades que son eso es lo que diferentes. conocemos como resiliencia, ¿no? Sí. Adaptarnos a los cambios, ¿cierto? Definitivamente, las mamás somos absolutamente resilientes. Yo creo Okey. que es el papel, como te insisto, que más aprendizaje me ha dado en la vida, pero que también me ha enseñado mucho eh, en la empatía y en la conectividad y en Okey. cómo los seres humanos pues tenemos que generar unas relaciones diferentes para generar Ujú, construcción. Eh, y pues nada, tal vez como lo último, contarte de mi trayectoria profesional a lo largo de estos casi ya 30 años. Esta oportunidad del Consejo Colombiano de Seguridad me ha dado también una opción de conocer el territorio colombiano. ujú, La industria colombiana, pues buena parte sí se gesta en las principales ciudades, pero también se desarrolla en zonas lejanas de esas grandes ciudades del país y creo que disfruto mucho conocer Colombia, disfruto mucho entender eso que sucede ahí, esas culturas. Y bueno, eso es un poco parte como de ese perfil profesional. Cartagenera, pero ya adoptada bogotana desde hace 1000 años, no tengo acento, no hasta tienes cuando acento llego a cartagenero, Cartagena, eso no, pero cuando sí. llego a Cartagena me estoy bajando del avión y estoy diciendo, ajá. Okey. Entonces, pues nada, eso es un poco la vida de Adriana Solano. Muchos, guau. Adriana, aquí pienso, porque a veces uno cree, SECODES, Consejo Colombiano de Seguridad, uno Ujú, cree que a uno lo conocen, que la sí, organización, yo soy director ejecutivo, tú eres presidente ejecutivo. Me gustaría que le contáramos a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, qué es el Consejo Colombiano de Seguridad. Toda ok, esa trayectoria en los 70 años, pero lo que más me gustaría también es el presente y el futuro. ok. El Consejo Colombiano de Seguridad nace muy similar como nace SECO, es un grupo de empresarios. Nosotros el año pasado cumplimos 30 años. Ah, ok, también ya son A la grandes, no mentira. son, ya son grandes también. Esto nace de un grupo de empresarios, especialmente en la industria de hidrocarburos, que cuando se empiezan a desarrollar los primeros proyectos del país, empieza a llegar a Colombia un conocimiento importante frente al cuidado del activo, que a su Ujú, vez generaba un cuidado de manera directa al trabajador y era como parte de esos factores claves del éxito. Y nuestro fundador Armando Devia empieza a evidenciar que es necesario que una entidad neutral ujú, responda esas necesidades de conocimiento mediante una publicación que era el mecanismo tal vez más ujú. idóneo en esos momentos para llevarlo a cabo, empieza a responder y empieza a generar ese conocimiento. En ese momento pues hablábamos mucho de lo que era la seguridad industrial, todo el tema de control operacional del riesgo y todo lo que había alrededor de la seguridad, de la salud ocupacional de los trabajadores.
importante entender que hemos acompañado entonces en esa historia del país. En ese momento estaba el recién nacido el Seguro Social y tal vez para las generaciones más recientes, el Seguro Social era el encargado de cuidar a los trabajadores en Colombia, antes de que existiera la reforma de la Ley 100. Y Ecopetrol era ya nuestra casa matriz y la dueña pues, de todos los proyectos petroleros del país. Y entonces empezamos a trabajar fuertemente en entender muy bien ese estándar de la industria de hidrocarburos y de la mano también a empezar a actuar en ese camino de prevención con el Seguro Social. El sector de hidrocarburos es tan importante para la historia del país, parte de esa historia también la reflejamos en nuestro libro, porque es una actividad de alto riesgo, desde siempre. Desde siempre ha sido una actividad de alto riesgo. El manejo de presiones, lo que sucede alrededor de un campo, siempre tiene una exposición importante. Pero siempre se ha visto como la mejor oportunidad para generar ese cuidado. Y entonces a partir de ahí, de ese conocimiento, de claro, de esa máxima exposición de nivel de riesgo, pues empiezan a generar todos estos controles que permiten hacer una gestión efectiva en riesgos. Y bueno, hemos acompañado al país, estuvimos trabajando en la entrega de esos estándares y en la construcción de lo que es hoy el modelo de seguridad social en Colombia. Y posteriormente, entrada ya en vigencia la seguridad social, hemos trabajado como un actor importante en el Sistema General de Riesgos Laborales. Estamos muy cercanos a todas las administradoras de riesgos laborales del país, a todos de manera general. Creo que no hay administradora de riesgos que no haya estado aquí de la mano del Consejo Colombiano de Seguridad. Y seguimos acompañando a las empresas. Pero tal vez ha pasado en los últimos años un dinamismo un poco diferente, y es que hemos entrado a apoyar la dinámica de la construcción de la política pública del país mediante la entrega de esos insumos técnicos que se necesitan cuando la política pública apoya la generación de cuidado. Y entonces yo creo que eso es como un resumen un poco de los últimos años que hemos hecho, siempre en la línea de ese deber ser. Y esa línea de deber ser es cuidar a los trabajadores y asegurar los abrazos de las familias colombianas. De acuerdo, y esa advocacy es importante, esa incidencia política con la experiencia del sector privado para construir políticas públicas, no solamente de la teoría, sino realmente porque venimos de la práctica, que es fundamental. Mira, aquí quiero un poco ya, a veces la gente cree que sostener es solo pajaritos y arbolitos. Sí. Y esto yo digo, la sostener es un tema, digamos, de un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental a través de un buen gobierno corporativo. O sea, yo le digo es, hagamos buenos negocios gestionando los riesgos sociales y ambientales. Entonces, normalmente las personas identifican la seguridad y salud solamente en un tema social. Sí. Y eso me ha gustado un poco de lo que he visto en el Consejo Colombiano de Seguridad, ahorita que estoy mirando todo el tema, es el tema, digamos, de vincular ya el tema ambiental también, lo natural, porque desde el World Business Council, en nuestra casa matriz, hablamos en el centro de la naturaleza y el ser humano. Sí. Siempre hablamos de necesitamos buenos seres humanos para transformar la forma de hacer empresas y mejorar vidas. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa conexión desde el Consejo Colombiano de Seguridad para el tema, digamos, de linkear lo social también con lo ambiental. Y me encanta, digamos, el modelo que ustedes tienen para empezar a dialogar un poco más sobre ese enfoque sostenible. Bueno, ha sido un recorrido maravilloso. Fíjate que nosotros pues siempre hemos estado conectados donde lo principal y el centro son las personas. Y cuando tú empiezas a construir esa relación armónica de la que tú hablas y en el centro están las personas, sabes que la relación de las personas también tiene que ver con lo que le están dejando al planeta y cómo se están relacionando con el entorno, pero también lo que estás entregando a todos tus grupos de interés. En general nosotros lo llamamos como las comunidades, porque al final la perdurabilidad de cualquier razón social, de cualquier empresa, y ahora hablamos un ratico de las pymes, pero la perdurabilidad de los negocios sí tiene que ver en cuánta generación de valor estoy entregando yo, no solamente a mi principal activo, que es mi gente y mi relación con el ambiente, que me permite garantizar también esa perdurabilidad en el tiempo, sino también con lo que yo estoy llevando en la comunidad, obviamente en un esquema, tal como tú lo dices, en un esquema de gobernanza que cuide y que permita un mapeo de riesgos, sobre todo que anticipe un poco en esa labor. Y empezamos a ver cómo todos los temas eran totalmente afín a ese quehacer de lo que había entregado el Consejo. Lo más difícil de una organización de 70 años es resumir qué tanto ha hecho para el país. O sea, siempre será lo más difícil. Miren, la elaboración del libro fue una historia divina porque en realidad teníamos tantos actores para entregar
tantas historias Y el problema es cuando emblemáticas del falta país. algún actor, ¿no? Ay, Dios mío, de seguro a mí me hizo falta. Yo aprovecho este espacio que me invita a Secoes para desde ya pedir perdón por los actores que me hicieron falta, porque eso fue lo más difícil, Sí, ¿no? sí. Eso, tratar de resumir en Mm, una historia esa entrega, eh, pero alrededor de esa visión, cuando uno se devolvía, siempre tenía que ver con el centro de las personas. Entonces, por eso nosotros empezamos a tener esa transformación y hacerle y poder llevar desde donde ese cuidado de las personas pues se vuelve el eje de nuestra organización y ese entregar que queremos hacer, que al final garantiza lo mismo que tú estás diciendo, sostenibilidad de los negocios en el largo plazo. No es posible creer que una organización pueda permanecer en el tiempo si no hay esta relación de cuidado desde las personas y para las personas, ¿no? Entonces, es ahí donde todo nuestro modelo de sostenibilidad se ha construido. eh, Definitivamente estamos convencidísimos que el pilar principal de la sostenibilidad sí tiene que ver con la seguridad y salud del trabajo. En la medida en que esa gestión de cuidado para y por las personas, pues te va a garantizar una relación totalmente armónica, primero con el entorno, con el ambiente, la misma relación de cuidado con ujú. el activo que te permite también garantizar esa operación futura y obviamente vas a tener una comunidad que agradece que estés entregando esa generación de valor desde el crecimiento, el empleo, bueno, todo lo que hay alrededor de ese crecimiento económico. Entonces, el centro es las personas, creyendo que el pilar fundamental de la sostenibilidad es la seguridad y salud en el trabajo. Y eso es importante porque yo siempre digo, un impacto ambiental también un impacto social. A veces no Mm, se correlacionan, pero es fundamental. Desde nuestra casa matriz hablamos de unas tendencias de sostenibilidad desde este año precisamente. Una de las tendencias, aquí voy a unir dos puntos clave. Uno de los que posiblemente mencionaste, que para mí, yo creo que las personas o la sociedad no se da cuenta, digamos, que fue el COVID que pasó, ujú, el COVID-19, que a veces muchos actores olvidan que tenemos crisis económica porque hubo una pandemia. Y una de las tendencias es innovación. eh, Entonces, ¿cómo somos innovadores para emprender de una manera distinta, salirnos del negocio tradicional y empezar a mirar? Entonces, quiero unir la innovación también con ok. el COVID-19 porque yo creo que el papel del Consejo Colombiano de Seguridad en pandemia fue estratégico y fundamental para acompañar a las empresas en esta crisis. Cuéntanos un poco y sé que ustedes trabajan fuertemente el tema del COVID-19. Mira, el COVID y la pandemia, eh, yo creo que nos enseñó, y especialmente a todos los que estamos cercanos a la gestión de cuidado de un trabajador, Mm, nos enseñó, y tal vez lo primero y tal vez lo más importante es que pareciese que los mapas de riesgo y que toda la gestión que uno condensa en la identificación del peligro y todos los mm, planes de acción, mm, pues al final no sabíamos que cuando se materializaba en realidad a qué nos estaba llevando, ¿no? Nosotros en el COVID, y tristemente, y lo vivimos, fíjense que en el COVID todas las actividades de alguna otra manera se desarrollaron, pero al principio lo que fue después del 20 de marzo del 2020, solamente había, el planeta entero tenía una mirada y una fijación con los trabajadores de la salud. Y era la única preocupación. Los únicos que mm, cuidaban vida eran los trabajadores de la salud. Y esos trabajadores de la salud no tenían los suficientes elementos de protección personal para salir a cubrir. No tenían ni idea los riesgos mm, a los cuales estaban expuestos. Tenían unos problemas de salud mental porque tenían que salir a atender unos pacientes, luego sufrir el rechazo de la sociedad, pero además garantizar que no iban a transmitir el virus a las familias. O sea, aquí al final se mm, condensaron una serie de momentos que nos enseñaron a los salubristas en mm, realidad qué es la materialización de un mapa de riesgos. Entonces yo creo que aprendimos un montón. Definitivamente la vida no volvió a ser igual después de mm. pandemia. Y eso ni qué decir de las adecuaciones que tuvimos en las nuevas formas de trabajo y, Así y es. las relaciones y todos los trastornos de salud mental que hemos vivido posteriormente. Pero digamos que para ir como llevando un poco paso a paso esta conversación, eh, si, si los mapas de riesgo definitivamente no nos ayudan a tener una gestión y unos modelos predictivos, en realidad casi que miremos a ver exactamente para qué Ujú. están, porque definitivamente tienen que ser sistemas vívidos que permitan dimensionar el impacto a la hora de su materialización. Y yo creo que ahí hay una conversación, nosotros hemos hablado mucho
donde la innovación, definitivamente, y la Total. tecnología, que empieza a entrar un poco, la conversación nos cabe, donde la innovación, la inteligencia artificial nos va a ayudar a construir con esa minería de datos y esa Ujú. capacidad que tenemos hoy tecnológicamente, empezar a tener esa anticipación y decir, ah, bueno, es que si esto se materializa, en realidad, ¿a qué va a estar expuesto el trabajador? Yo creo que esa es la primera gran enseñanza. La segunda, yo creo que lo vimos todo y es esa capacidad de la resiliencia en los temas nos tuvimos que enfrentar, ya saliendo un poco de los trabajadores de la salud, que Ujú. además sea esta la oportunidad para nosotros desde el Consejo Colombiano de Seguridad. eh, Hicimos una campaña de agradecimiento Claro. y que nos permitió entender muy bien esas necesidades del sector salud y que yo creo que el planeta entero no sabía lo importante que es para todos los estados el cuidado de lo que el sector salud entrega. Hago este paréntesis porque todos los sectores económicos son importantes en una economía, pero definitivamente nos debemos a tener salud y fue este sector el que en realidad se encargó de ese punto. Ahora bien, esa capacidad de resiliencia, esas nuevas formas de trabajo que nos llevaron a unos mecanismos Mm. diferentes, pues también nos generó una exposición a nuevos riesgos Riesgos que no distintos, estaban claro. diferentes, Ujú. distintos. Y voy a hablar tal vez por el que en estos días hemos conversado mucho en el Consejo Colombiano de Seguridad, que tiene que ver un poco con el tema de salud mental. Vemos cómo en el mundo Te me adelantaste a la próxima pregunta, buenísimo. pues como, es que todo Es viene que desde el sí, COVID, todo viene todo del COVID, viene todo desde va el COVID. conectado, Uno cree totalmente de acuerdo. que el COVID ya se fue, pasó, no, Ujú. sí nos dejó consecuencias. Y me parece importante y me encanta además la pregunta, ¿sabes? Porque sí es importante aprender y seguir y ver una visión futuro, pero un poco con estos aprendizajes que vimos en ese momento. Eh, el COVID nos deja en un incremento de trastornos de salud mental del 25% en el mundo de manera general, con más de 12 millones de días perdidos a causa de trastornos y a causa de enfermedades de los trabajadores, donde los estados no están invirtiendo, en el mejor de los casos, desde el punto de vista de salud pública, solo el 2% de sus presupuestos. En países emergentes se estima que entre el 0,9 y el 1% es lo que se está Wow. entregando, designando de presupuesto de salud pública. Y entonces aquí el desafío es enorme, porque además lo hicimos en un estudio desde el Observatorio del Consejo Colombiano de Seguridad y desde nuestro Centro de Investigación Torcasa, cifras que compartimos en nuestro congreso, pues es que esos trastornos mentales están llegando a la próxima generación de edad Mm. productiva. Estamos hablando de personas entre los 15 y los 29 años, donde están las mayores tasas de Claro, suicidio, donde claro. están las mayores tasas de incremento de enfermedades como depresión Mm. y donde la mortalidad a causa directa del suicidio están teniendo los mayores números. Entonces, el panorama y aquí el desafío es enorme desde el punto de vista de salud mental, que es un gran aprendizaje del COVID y que creo que ahí nos tiene que llevar un poco también a ver esa resiliencia, pero también cómo nos adaptamos muy rápidamente a tener una conversación diferente, a tener una mirada diferente, Ujú. esos desafíos que generan las nuevas formas de empleo, lo que se viene desde la información y que al final pues se desarrolla en tecnología, pero que hay que mirar cómo la adaptamos en el quehacer de los seres Y humanos. Adriana, es que la pandemia trajo tantos, nuestra casa matriz tiene un premio de liderazgo de la mujer Ujú, hacia el tema, digamos, de cómo abordar el tema de sostenibilidad. El liderazgo de muchos proyectos, digamos, a nivel empresarial, de cómo facilitar el trabajo en la pandemia a los colaboradores fue impresionante, una cantidad de iniciativas. Tú me llevas con lo que me planteas un punto muy importante, es que la otra tendencia que habla el World Business Council es las skills, como las habilidades, cerrar esas brechas de conocimiento, porque ujú, está totalmente conectado. Nuevos ujú, riesgos, ujú. nuevas formas de trabajar, pues eso requiere nueva transferencia de conocimiento y nuevas capacitaciones. En ese cerrar brechas de desigualdad de habilidades, me gustaría que nos contaras un poco cómo es el proceso y el trabajo que hace el Consejo Colombiano de Seguridad en transferencia de conocimiento. Y necesitamos transferir conocimiento, pero pasar de la teoría a la práctica, y también necesitamos inspirar a más actores para que hagamos lo mismo. Cuéntanos un poco sobre todo ese tema de transferencia de conocimiento, de capacitación para cerrar esas brechas de habilidades. Pues definitivamente parte de ese proceso de adaptación y de ser una sociedad absolutamente resiliente sí tiene que ver con generar esas nuevas competencias que necesitamos los seres humanos en nuestro nuevo estilo de trabajar, pero además en una aceleración tecnológica que creo que de eso también tenemos que construir y adaptarnos poniendo la tecnología al servicio y a las necesidades del desarrollo y de estos modelos predictivos y bueno, en fin.
Entonces, el Consejo Colombiano de Seguridad pues siempre ha sido una entidad donde cree que esa transferencia de conocimiento pues se da a través de formación, pero una formación muy enfocada en el saber hacer, en un saber hacer mucho más práctico, donde entre otras cosas vemos como la tecnología, el desarrollo de la realidad aumentada, de todo el tema de los simuladores virtuales, pues empiezan a pegar fuertemente en ese aprendizaje de conocimiento. Pero tal vez, y esto lo digo de manera puntual, para ciertas actividades muy específicas que posterior a la pandemia, post-pandemia, se empezaron a acelerar en ese mecanismo. Pero yo creo que si hay una gran transformación en lo que es el modelo cultural de las organizaciones. Y tal vez el Consejo durante los últimos años ha trabajado fuertemente en el apoyo a los modelos de cultura que se veía hablando desde siempre como un factor clave del éxito en seguridad y salud del trabajo, ¿no? La cultura siempre ha sido un apalancador de la estrategia y más cuando hablamos del tema de cuidado, pero que ahora con esta fase post pandemia, pues definitivamente se vuelve ahí sí que es cierto, un habilitador de tener un liderazgo pues diferente, que genera una mayor empatía, que genera un mayor cuidado, eh, que genera unos programas incluyentes, que aborda desde la equidad de género hasta lo que irradia esto en comunidad y las familias y todo lo que hay alrededor de tu ecosistema. Entonces, en esos puntos ha estado muy enfocado el Consejo Colombiano de Seguridad, convencidos que son esas culturas organizacionales las que hacen que se pueda llevar ese proceso de aprendizaje y ese proceso sobre todo de adherencia a las nuevas necesidades que tenemos en el mundo empresarial. No, Adriana, yo estoy aquí conociendo mucho el consejo, conociéndote a ti, pero dentro de lo que tú lo mencionaste ya, digamos, el World Business Council y sus 65 capítulos en el mundo, hay una palabra que me gustó en la reunión que estuve en nuestra casa matriz, sostenibilidad en inglés, pero la A y la I están en mayúscula, que es Ok, inteligencia artificial. ok. Entonces, la inteligencia artificial como una oportunidad o como el supervillano para la sostenibilidad. Ujú. Porque Sí, como sí, puede sí, ayudar, así nos es. puede hundir también. O sea, es un tema que hay que ser claros también. No es que esto nos va a cambiar el mundo, o puede cambiar el mundo para bien o para mal. En cuanto a este manejo tecnológico, digamos, todo lo que viene desarrollando a nivel de la inteligencia artificial, ¿cómo han engranado ustedes toda esta tecnología que has contado ya algunas partes, digamos, dentro de toda la transferencia de conocimiento? Alguien me dijo, tú puedes coger los reportes y la inteligencia artificial te hace el análisis. No, porque hay cosas que realmente la Sí, experiencia te la da y yo digo, es como los carros eléctricos autónomos. ¿Quién sí, decide si hay un perrito, una viejita, quién decide quién atropella? El que programó el carro, el ser humano. Entonces hay unos riesgos éticos también. Entonces, sí, cuéntanos un poco el tema de inteligencia artificial, ustedes como lo vienen manejando, el tema de data, que es fundamental para tomar mejores decisiones en cuanto definitivamente. al Consejo Colombiano de Seguridad. Bueno, voy a dividir la pregunta como en Yo varios sé, yo sé, yo capítulos sé. porque es que es interesantísimo lo que me estás planteando y voy a arrancar un poco. Nosotros desde hace 7 años nos planteamos un reto estratégico y era que queríamos apuntarle a la toma de decisiones objetivas en toda la cadena de suministro en las grandes empresas del país. Y esa fue una mirada, sin imaginaros lo que traía la pandemia. Fue una mirada estratégica, decidida, hicimos unas inversiones importantes desde el punto de vista tecnológico, entre otras cosas porque el mayor activo que tiene el Consejo Colombiano de Seguridad son sus datos. Tenemos 30 años de historia del RUC, eh, más de 35.000 auditorías alrededor de todas las auditorías que hemos hecho a través de las certificaciones ISO y ni qué decir de toda la historia de los programas especializados que se han hecho alrededor de las grandes empresas del país. Entonces, el mayor activo del Consejo pues era sus datos, su información y queríamos que esa estuviera al servicio de las empresas en esa toma de decisiones. Y entonces empezamos a trabajar en esa transformación. Se viene este mundo de la inteligencia artificial que nosotros ya lo veíamos como una gran oportunidad desde el cuidado del ser humano. Es decir, nosotros veíamos que habían ciertas actividades que ya podían estar desarrolladas de repente por la máquina y que evitaba la exposición de ciertos riesgos a los seres humanos. El tema de inspecciones drones, en nuestro país que tiene tantas circunstancias de orden público difíciles, pero que hay necesidad de cuidar cómo están funcionando específicamente va a ponerte el tema de transporte de hidrocarburos y qué está sucediendo en ciertas zonas, pues bueno, ya lo podía hacer un drone y ya no estábamos exponiendo trabajadores en ese sentido. Entonces eso lo vemos como una oportunidad.
Pero siempre viene la discusión, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con el empleo? ¿Y entonces qué vamos a hacer con estas personas? Pero aquí la apuesta es en unos programas de educación eh, mucho más oportunos y pertinentes para el momento. Ahora que hiciste la pregunta, tengo que contarte una historia. El sábado estaba en reunión en el colegio de mis hijos y me sorprendió que el colegio les habilitó el uso de inteligencia artificial. Yo decía, pero ¿cómo? Claro, es que ellos van a vivir con la inteligencia Así es. artificial. Lo que pasa es que la apuesta que nosotros les estamos dando desde el proceso de formación de ellos es a generar ese criterio propio a partir de la información. Si quieren la pueden recibir desde la inteligencia artificial, pero vamos a venir a la construcción. Entonces yo creo que aquí el modelo educativo sí va a ser la clave. Yo creo que al final Mm, esto se reduce en que dejamos de ser villanos y dejamos de ser salvadores del planeta si en la mitad estamos apostándole a un proceso educativo de formación que permita que estas personas adquieran nuevas tecnologías, nuevas competencias y nuevas habilidades en ese entorno donde mm, la información está al servicio de los seres humanos y de las organizaciones, pero sobre todo en esa toma de decisiones informáticas. Entonces, si me preguntas a mí, de fondo te digo, bienvenida a la inteligencia artificial con el cuidado que tiene, ujú. porque el problema sí puede estar en que si la inteligencia artificial llega muy de repente y por el otro lado, como sociedad no estamos preparados en unos modelos de educación que garanticen esa capacidad de empleo y de generación de unas conversaciones diferentes, vamos a tener problemas. Ahí sí vamos a tener problemas. Pero en la medida en que esto vaya funcionando muy engranado, yo creo que sí es un beneficio para la humanidad y en Colombia yo creo que tenemos, hemos visto la potencia que tenemos como un hub informático, que tenemos un conocimiento importante. Bueno, empecemos a adaptar los modelos educativos para que empiecen a generar esos conocimientos que se necesitan. De acuerdo contigo, y lo dice el presidente del Foro Económico Mundial, hay que ver los riesgos, pero hay que verlos con optimismo y ser Eso, propositivos para buscar soluciones. Es eso. fundamental. Ya es, ¿sabes? O sea, Sí, no sacamos nada con sí, sí, oponernos, sí, ¿no? sí, O sea, ya, la verdad es que esto ya es, ¿no? Es realidad. aquí quiero también ya revisar, digamos, todo el tema de que me encanta. Oye, está buena esta conversación, nos falta es una copa de vino, alguna cosa para... Bienvenida. La próxima vez podemos hacerla en un ambiente interactivo diferente. Y ya para ir como concretando el tema, me gustaría un poco ya decirme también, digo, la mejor manera cuando uno quiere inspirar a otros actores Uh -huh. y a otros seres humanos, para mí necesitamos buenos seres humanos. ¿Cómo trasladas todo este conocimiento, toda experiencia a tu familia? O sea, digo, cuando yo comencé, yo siempre digo, cuando comencé mi mamá, ¿en qué trabajo? Digo, puedo convencer a cualquiera, porque sí, 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 porque es que es un tema que no es del día a día de ellos, sino, oiga, ¿cómo engranamos? Porque necesitamos inspirar también, no los que estamos convencidos, a los que no están convencidos de este tema, y es la mayoría de ciudadanos, que es la forma de comportarnos, es el tema de la sostenibilidad. ¿Tú cómo articulas tu liderazgo empresarial con el tema familiar? Yo coincido contigo, pero tal vez el punto de entrada, como yo lo veo, es, no sé si todavía mis hijos ya saben qué hace su mamá, creo que todavía no tienen tan claro. A veces dicen que hago señales, a veces digo que tengo cursos, a veces dicen que hago auditoría, o sea, ellos todavía no tienen tan claro qué hace su mamá, pero lo que sí tienen claro es que el comportamiento en cada una de sus relaciones sí tiene que tener siempre, cada decisión que ellos toman, cuál es el impacto que dejan en el otro. Y yo creo que esa es un poco la mejor forma de inspirar y es la sostenibilidad definitivamente se está marcado en, en ese rigor ético de cómo cada interacción que yo tengo como ser humano, como ese buen ser humano, Ujú. como lo dices tú, en realidad está generando un resultado favorable en el otro. Y ese es un poco como el ejemplo y la vida, la cotidianidad nos los permite de manera permanente. Yo creo que a lo largo de las 24 horas al día uno toma una serie de decisiones Mm. como familia frente a cuál es ese resultado que estoy dejando desde, desde lo que compro hasta la interacción normal de la cotidianidad de la sociedad, desde que toma uno el transporte público en una ciudad como Bogotá hasta cómo sucede la entrega de un informe de tareas que hacen mis hijos. Entonces yo creo que eso lo miro mucho desde lo ético. Yo creo que en este punto, como estamos, el cuidado y la gestión de los trabajadores sí tiene que ver también con un compromiso ético. Yo siempre digo que no hay ningún empresario, Mm. ninguno, que quiera crear una empresa para que su trabajador se accidente
o de repente tenga una amputación de un dedo, una mano, un pie, no, ninguno. Mm. Pero ojo, porque no hacer la gestión efectiva, pues puede llevar a esa decisión. Entonces yo creo que también genero mucho en mis hijos también ese panorama de riesgos que es cotidiano. Antes, eso sí debo confesarlo, antes lo vivía muy heredado a mi papá, porque mi papá hizo parte del Consejo Colombiano de Seguridad durante toda su vida profesional. Entonces mi papá era sismático de cosas de riesgo. Por ejemplo, él ponía una hamaca y aseguraba y hacía la prueba de que la hamaca estaba definitivamente bien fijada antes de que sus hijos se pudieran subir. Tu papá decía, la inacción puede salir muy costosa. Definitivamente, definitivamente. Entonces él era una persona súper, súper proactiva en los riesgos. Siempre tuvo por ejemplo, cosas que pasan mucho en los hogares colombianos, y es que la sustancia química para limpiar los pisos, el hipoclorito, termina envasado en una botella con otro, entonces el niño por casualidad se la toma, o el perro se derrama, en fin, a tantos riesgos que estamos expuestos. Entonces, digamos, esa es otra como también mirada también de tener una visión, como siempre, como ir un poquito más allá, ¿no? Esa de gestión de riesgo. Entonces, esa también la vimos mucha en mi casa. Yo insisto, creo que no, antes la vivía muy heredada por mi papá. Después, cuando ya fui adulta, ya tuve mis hijos, obviamente ser una mamá también le genera a uno, piensa uno cuáles son esos riesgos que estás puesto con los hijos, pero ya posteriormente entender uno cómo se materializan esos riesgos desde tantas historias de vida que hay en el consejo, pues también genera como una mirada diferente. Entonces yo creo que es ese, ese quehacer, pues definitivamente se arranca desde lo ético, pero también anda con una visión de no vivir en automático, ¿sabes? Yo creo que al final es eso, como que uno no puede vivir en automático, la vida no puede pasar en automático en nada. Hay que ser consciente de las acciones que estoy haciendo, de lo que me está sucediendo, pero también de cómo cada interacción genera un valor positivo en el otro. Me encanta lo que dices porque a nivel empresarial, ahorita hay una tendencia a nivel de Europa que es el tema de los derechos humanos y empresas. El faro va a ser, digamos, la Unión Europea. Y el tema, digamos, de los ODS de la Comunidad Lateral son los derechos humanos. Con lo que tú me estás contando, la seguridad y salud del trabajo es eso, también alinearse a los principios rectores de derechos humanos y empresas, que es fundamental en ese trabajo. Y aquí quiero ya te voy a poner en un reto, un challenge. Necesito que mandemos un mensaje, ahorita después de que nos mandemos un mensaje, estamos convencidos de estos temas. Esto hay que hacerlo, hay que hacerlo con principios, con valores, con ética, mira, pensando en ayudar a los demás, generar impacto positivo en la sociedad. Me encanta, como dices, la comunidad. Que mandemos un mensaje a los empresarios, porque nos faltó las pequeñas y las medianas, que es el No gran hablamos de universo. Lo que mandemos un mensaje para inspirar, decirles, miren, realmente la única forma, yo siempre la única forma de hacer negocios es el marco conceptual de la sostenibilidad, donde vamos mucho más allá de lo verde. Es un tema, digamos, de una mirada de 360 grados, negocios, gestiones de riesgos en lo social y en lo ambiental, con buenos seres humanos dirigiendo esas compañías. Te invito a hacer esa invitación, y si quieres agregar lo de las pequeñas y medianas, buenísimo. Bueno, aprovechamos ahí, lo miramos. Mira, nosotros, y yo quiero hacer aquí como un par de nosotros en el Consejo Colombiano de Seguridad hablamos de un objetivo estratégico que llamamos el ser y parecer. Ese ser y parecer es que no hay nada de lo que divulgamos o promovemos en el Consejo Colombiano de Seguridad que no haya sido vivido por nosotros al interior de la organización, en nuestras acciones de manera permanente. Y creo que la sostenibilidad llegó el momento de verlo en ese ser y parecer. O sea, es un tema que ya viene de adentro, desde esa conciencia, en una conversación totalmente clara. No es un tema holístico, no es un tema, pues sí es un tema holístico, pero no es solamente un tema holístico, sino es un tema que en realidad cuando tú lo vives de adentro es lo que te va a garantizar esa perdurabilidad. Esta palabra hago honor a Carlos Vanegas, que la oyó en un panel, y es que me ha gustado mucho el tema de la palabra perdurabilidad, porque nos salimos un poco, la palabra sostenibilidad en el tiempo como que se ha perdido y a veces se difume en las acciones es que esos son las grandes empresas las que pueden cuidar el planeta, es que son las grandes empresas las que pueden tener cuidado con sus desechos, o es que son las grandes empresas las que pueden tener unos grandes programas de cuidado a los trabajadores. No, la única manera, y no importa si estamos hablando de una empresa de 1 o de 3.000 empleados, está en ese ser y parecer, o sea, vivirlo
desde adentro, convencidos en que ese es el único camino para hacer. Y aprovecho esta gran invitación y aprovecho a dar un saludo a las MIPYMES colombianas, eh, entendiendo que Colombia es un país de MIPYMES y que la sostenibilidad es para ustedes. Y aquí quiero hacer énfasis en que yo siempre pongo este ejemplo que me encanta hacerlo y es, me estoy imaginando una panadería de barrio donde hay 3 empleados, el señor panadero, la niña de la cajera y la niña que sirve el pan. El día que alguno de estos 3 no puede ir a trabajar, por la razón que sea, no hay posibilidad de abrir la panadería. No hay. Si el señor panadero con la máquina que se mezcla el pan tiene alguna lesión en su dedo, no hay posibilidad de hacer el pan. Y son 3 trabajos menos que se dejan de hacer. Entonces aquí la gran invitación es que estos temas tienen que ver es con la naturaleza de poder mantener los negocios. No hay otra manera. No hay otra manera. Definitivamente no hay otra manera. No hay otra manera porque es aquí desde el cuidado y esas acciones de cuidado que nos permiten eso. Ahora bien, cuando yo estoy en esa panadería y estos tres trabajadores están cuidados, el barrio en general va a valorar mi panadería. Y el barrio va a querer comprar ese pan de esa panadería porque estoy convencida que de seguro ese pan queda más rico porque está hecho con todo el amor, con todo el cuidado, sin ese miedo que yo me enfrento a alguna situación que eventualmente puede vulnerar mi salud, sino todo lo contrario, está promoviendo esa buena práctica que definitivamente va a garantizar ese crecimiento en ese sentido. Y por último, en esa conversación para los pequeños empresarios, porque los grandes pareciese que la tienen un poquitico más clara, pero a veces llevar esta conversación en un país donde tenemos empresas que duran en promedio 2 y 3 años, no duran más, pues esa es una mirada. Si queremos cambiar ese indicador y queremos apostarle, pues esta es una mirada que tenemos que dar en esa gestión organizacional, que parece un término muy rimbombante para hablar un poco del tema de la MIPYME, pero que en realidad cualquier actividad mercantil requiere esa gestión y es una gestión enmarcada desde el cuidado, desde esa relación que yo tengo y desde esas buenas decisiones que yo tomo en, obviamente, tener siempre empleados que están formales, que tienen un contrato de trabajo, donde no hay menores de edad que están desarrollando actividades, en fin. Bueno, entonces digamos que esa mirada es como la integralidad y esa es la que va a permitir que estas pequeñas empresas sigan creciendo. Y con esto quiero cerrar en el gran llamado de las cadenas de suministro, que creo que no hablamos mucho, pero no hay ninguna organización que por sí sola pueda garantizar su supervivencia sin tener en cuenta toda su cadena. Nosotros lo vemos mucho desde la relación que tenemos con Arise, un programa que vincula y que hace la articulación público-privada para la gestión de riesgo de desastres, y hemos visto cómo no importa que la gran empresa tenga sus planes de continuidad de negocio y todo su mapeo ante cualquier riesgo de desastres, si no está vinculada a su cadena. Porque cuando la cadena no está tan bien adherida a sus planes, es imposible funcionar. Y entonces, aquí la gran conclusión que le quiero dar a las grandes empresas es, señores, por favor, influyamos en la cadena de suministro, valoremos el esfuerzo que hacen las cadenas de suministro, en las inversiones que hacen, en ese quehacer, en garantizar ese cuidado, en hacer una gestión efectiva de riesgos. Entonces, valorémosla, tengamos alrededor de ese cuidado para garantizar así ese ecosistema. Pero el tema no es de grandes empresas ni de grandes países, ¿no? A veces decimos esto es de Europa y esto no es de Colombia, no. Esto es un tema de perdurabilidad en el tiempo y definitivamente así lo tenemos que ver. Ana, buenísimo, porque tocas dos temas que son dos tendencias y ya para ir cerrando, uno es el tema de punto de inflexión en comunicar, digamos que uno de lo que tú dices, aquí tenemos que ser también coherentes entre lo que hicimos y lo que hacemos Sí. dentro de este marco conceptual. Y el otro punto es el supply chain, la cadena de valor, digamos. Yo diría que hay diferentes formas. Una forma es con las grandes empresas que inspiren a su cadena de valor, que su mayoría son pequeñas y medianas, para que aborden estas temáticas. Nosotros desde SECOES lo hacemos con empresas, no sé, un postobón, y estamos ayudándoles a fortalecer a su cadena de valor en temas de cambio climático, en temas de derechos humanos, que es una forma de hacerlo. Y aquí es una invitación que revisemos mucho más, Consejo Colombiano de Seguridad, SECOES, que podemos articular, trabajar de la mano para sumar y generar un impacto y un objetivo común para ayudar a desarrollar esa cadena de valor, ¿te parece? Definitivamente, fíjate que lo que tú estás hablando de esos puntos, de esa influencia, yo también lo vivo aquí con las grandes contratantes del país o con la gran industria del país que siempre quiere influenciar a toda su cadena de suministro
a trabajar en el cuidado de su gente, en esa gestión efectiva de los riesgos, en garantizar esa gestión armónica en las comunidades que se desarrollan en las zonas aledañas y también con el ambiente. Entonces la invitación nos cae perfecto Buenísimo. porque creo que estamos llamados a lo mismo. Creo que esos buenos seres humanos están representados en aquellos que están en esas grandes empresas que tienen que tener ese compromiso de generosidad con las pequeñas, y a esos que estamos en las pequeñas empresas, pues también recibir el llamado y el compromiso de ese quehacer, de hacerlo de manera Y además desde las responsable. grandes, minimizar riesgos que su cadena de valor cometa errores y afecte su imagen y reputación. Definitivamente. Adriana, muchísimas gracias. No, Sergio, a ti, ¿Verdad bienvenido siempre al Consejo qué Colombiano de diálogo tan Seguridad. sabroso? Estuve feliz, aprendí mucho del Consejo Colombiano de Seguridad. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio con Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad. Aprendí muchísimo, pero ustedes van a conocer mucho más sobre la importancia de la salud y seguridad en el trabajo, alineada totalmente al concepto de la sostenibilidad, un criterio fundamental, y que identifiquen que la sociedad es un tema de estrategia empresarial no diferencial, es la estrategia empresarial de las empresas. Los invitamos a que nos vean por canal YouTube, por las redes sociales de SECODES, por Spotify, y muchas gracias por acompañarnos. Adriana, súper agradecido que nos haya recibido, y qué charla tan productiva. No, Sergio, de verdad encantado que SECODES haga parte y podamos hacer esas alianzas que nos permitan construir una sociedad diferente. Creemos enormemente todo el equipo del Consejo Colombiano de Seguridad en esa construcción de país, pero esa construcción de país se construye entre todos. Así es. Y es esta unión de fuerzas la que va a permitir que Colombia sea un país diferente. Entonces, orgullosísimos de que estén acá y bueno, gracias por invitarme al espacio, lo disfruté enormemente. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.